Buenas noches, bienvenidos a nuestro canal de electrónica. Hoy les traigo la continuación del análisis de esta fuente de poder, la cual hoy la miraremos ya en forma activa, las pruebas en forma activa. Vamos a checar voltajes, vamos a checar señales, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, vamos a conectar nuestro cable de corriente alterna. Aquí en México usamos la corriente entre 110, varía, lo normal es 110 a 127 volts de corriente alterna como un nivel máximo. Y vamos a checar cuánto voltaje tenemos en corriente alterna, ¿sí? Y tenemos 124 voltios. La corriente en México no debe pasar de 127 ni debe ser mínimo de 110. Son los parámetros normales, ¿vale? Muy bien. Vamos a conectar nuestro cable de corriente a nuestra fuente de poder. Muy bien, ya la tenemos energizada. Pues por aquí viene fluyendo la corriente alterna a través del fusible, pasa por los varistores que son para los picos de corriente, para eliminar picos de corriente que no se nos dañe nuestra circuitería de nuestra placa. Tenemos este termistor, que es una resistencia que varía en función de la temperatura. Aquí tenemos estos capacitores que van con derivación a tierra para mandar a las frecuencias indeseables, armónicas o espurios, como se le llame, mandarlas a tierra para que no interfieran en la señal de corriente alterna. La señal viene viajando en paralelo por estos capacitores, por estas bobinas, ¿sí? Vamos a leer aquí, vamos a voltear un poco la placa. La señal pasa en alterna. No sé si se alcance ahí a visualizar el multímetro, creo que sí. Vamos a ver, la señal entra aquí. Sí, ahí tenemos 124 volts, no sé si se alcanza a visualizar, sí. Y la señal después viene por el fusible y pasa lo que es a estas bobinas. Aquí debe llegar el nuevo voltaje, aquí está 124 volts, pasa a su siguiente embobinado, sigue el voltaje, llega a la otra bobina, 124 voltios, ahí está, y pasa a la siguiente bobina, 124 volts, ¿sí? No sé si se percibe ahí, y llega al puente de diodos. Esos 124 volts deben llegar aquí a la mitad del puente de diodos, en las partes centrales es donde llega la señal de corriente alterna, ¿vale? Muy bien, aquí ya vamos a cambiar la corriente directa porque aquí voy a voltear la placa porque se me dificulta más a la hora de hacer la pruebita por abajo, porque se nos puede mover las puntas de prueba, y yo lo que quiero es mostrarles también los voltajes. Aquí voy a usar un pequeño caimancito nomás para poderle mostrar en el multímetro el voltaje. El negativo del multímetro lo vamos a poner en el negativo del puente de diodos, ¿sí? Y vamos a leer corriente directa. Muy bien, aquí tenemos nuestro voltaje positivo del puente de diodos, el cual es 164 voltios, ¿ok? Ese voltaje va a llegar también al primario de este transformador. No sé si se alcanza a distinguir donde tengo la punta de prueba, ¿sí? Y llega ese voltaje. Muy bien. También ese mismo voltaje se carga en los capacitores electrolíticos, en el cual aquí vamos a leer los voltajes. Aquí tenemos 3 capacitores electrolíticos y ahí llega nuestro voltaje, ¿vale?
A ver, no está haciendo contacto. Ahí está, 164 voltios. Muy bien. Este mismo voltaje también alimenta el primario de este otro transformador, ¿sí? 164 voltios. Este mismo voltaje de V más alimenta al drenador o drain de nuestro MOSFET. Ahí está, 164 voltios. Este MOSFET por la parte de abajo va a su circuito integrado, que es el oscilador. Es el que le entrega la señal PWM al MOSFET para que este entre en estado de conmutación y haga una inducción electromagnética en la bobina primaria para que saque señal en su bobina secundaria y saque una señal alterna, la cual va a ser rectificada por este doble diodo que viene aquí en esta partecita de aquí. Muy bien. También en el drenador de este MOSFET que tenemos acá va a llegar el mismo voltaje de V+. Aquí tenemos 163 voltios, 164. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí llegan esos voltajes de alimentación. Muy bien. Posteriormente vamos a checar ya aquí, pues esta es tierra caliente, así que la vamos a quitar y vamos ahora a checar niveles de voltaje en corriente directa. Vamos a checar voltajes en corriente directa, ok. Muy bien, entonces en corriente directa pero con tierra fría. Aquí, después de que este transformador ya saca su señal, pasa a este doble diodo, el cual va a sacar su voltaje para standby. Vamos a checar el voltaje en el medio, que es cátodo común. Los ánodos están en las orillas, por lo tanto la salida de voltaje va a ser en el pin central de nuestro doble diodo. Y aquí tenemos 19.3 voltios, ¿sí? En este doble diodo. Muy bien. También este transformador va a sacar señales cuando entre en un estado de conmutación. Pero aquí les quiero explicar algo en estos diodos. Miren, si se dan cuenta, aquí hay 0 voltios, ¿sí? A pesar de que, porque esta etapa es una etapa que va a entrar en funcionamiento cuando reciba la orden de power on desde la tarjeta main, ¿sí? Y sacará el voltaje. Entrará en modo de potencia. Ahorita está en modo de baja potencia, ¿sí? Incluso está trabajando este transformador pero en baja potencia. Cuando reciba la señal de power on, entra en alta potencia y generará las frecuencias, las señales de alterna para que estos dobles diodos rectifiquen esas señales y podamos tener los voltajes que se cargarán a estos capacitores, y estos voltajes en estos capacitores alimentarán a las tiras LEDs, ¿ok? Y también este transformador sacará un voltaje para que salgan también los voltajes de 12 volts y 5 volts que requieren de salida de esta placa de fuente de poder, ¿vale? Muy bien. Entonces ahorita, a grosso modo, estamos viendo lo que es prueba de voltajes. Muy bien, ahorita vamos a checar unas pruebas que ya no van a hacer con el multímetro, la vamos a hacer con nuestro osciloscopio. Vamos a hacer una prueba que se requiere definitivamente hacerla. Permítame un momentito. Vamos a poner nuestro osciloscopio de este lado para que puedan ustedes visualizar la señal, pero no sé si se alcancen a ver.
las formas de onda ahí. Creo que tendré que mover un poquito ahí. Creo que ahí ya se mira bien. Muy bien. Luego que nada vamos a checar que tengamos nuestra señal aquí en nuestra señal de calibración en el canal 1. Vamos a ver. Antes de iniciar con nuestras pruebas, vamos a quitar un momentito H corp, B corp. Muy bien. Okay. Aquí tenemos nuestra señal. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me quieres escrituras? Muy bien, ya estamos listos para checar la señal de de los MOSFET y la señal de los transformadores por inducción. Aquí tenemos, vamos a checar los dos. Uno. aquí, permítame un segundito. Muy bien, nuestro negativo lo vamos a agarrar de nuestro capacitor electrolítico del BEMAS. Vamos a checar que esté bien, tener cuidado de un corto. Muy bien, ahí está nuestra señal. Vamos a checar nuestra señal en gatillo. Vamos a checar nuestra señal en gatillo. Vamos a ver nuestro acoplamiento, si está en AC, tenemos la punta en por 1, muy bien. Y vamos a checar muy bien. Ahí, si se dan cuenta, está la señal de disparo.
Muy bien, ahí tenemos nuestra señal de disparo en la compuerta, ¿sí? Y la señal de oscilación que manda el circuito oscilador para sacar la señal a nuestro transformador. Ok, aquí vamos a checar nuestra señal por inducción electromagnética en el transformador. Ok, ahí está la señal del transformador. Como pueden observar, vamos a quitar la puntada y aquí vamos a la única forma de checar que el transformador está trabajando es checando por medio de inducción electromagnética nuestra señal. Ahí está, ¿sí? Esa es la frecuencia de oscilación de los embobinados de nuestro transformador, el cual está trabajando correctamente, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer el tiempo más pequeño para que lo puedan visualizar ahí más lentamente. Ahí está. Moviendo el tiempo por división. Ahí va. Y aquí lo podemos hacer más rápido para que el barrido lo puedan observar, se puedan ver las pulsaciones. ¿Sí? Muy bien. Ya miramos también la señal del gatillo de ahorita la señal del gatillo que vamos a checar en este FET, en este MOSFET, es en baja potencia, porque todavía no llega, como tenemos la fuente de poder sin tarjeta main, la tarjeta main aún no le manda el voltaje para que este MOSFET trabaje en alta potencia, ¿sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es medir la señal en gate, ¿sí? En baja potencia. Esta señal es en baja potencia, ¿sí? La señal en gate, ¿sí? Cuando le llegue la señal de activación, el MOSFET trabajará en una etapa de conmutación muy rápida, donde se podrá observar la señal en MOSFET. Eso no lo podemos revisar ahorita porque no tenemos conectada la main para que le mande la señal ahorita a la fuente de poder. Entonces aquí vamos a checar también la inducción en nuestro transformador. Se dan cuenta, ahorita no está marcando nada. Vamos a tener que mover nuestros niveles de y nuestro tiempo. Vamos a checar eso, ¿sí? Y vamos a ver qué tanta oscilación tiene nuestro transformador, que es el que saca la señal para
para los voltajes secundarios y para las tiras LEDs, ¿vale? Muy bien. Como es baja potencia, tenemos que tratar de encontrar esa señal inducida con muy baja potencia. Vamos a cambiar el voltaje por división y su frecuencia, el tiempo de frecuencia, y nuestro nivel. Ok, tipo de acoplamiento AC. Ok, un momentito. Tiene que haber cuando menos un mínimo de señal. Siempre la señal se mide en la parte de la superficie de lo que es el núcleo del transformador, pero en baja potencia, como es en baja potencia, se dificulta mucho encontrar la señal, ¿sí? Ya que acá, por ejemplo, en nuestro transformador que envía, si se dan cuenta, en el transformador que genera la señal de standby, aquí la tenemos, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Esa es la señal, pero acá estamos batallando, pero mira, ya la acabamos de encontrar. Ya la acabamos de encontrar. Ahí está la señal. Esta es la señal del transformador, ¿sí? Esta es la señal del transformador de standby.
acá, muy apenas, pero logramos encontrar nuestra señal. Tenemos que buscarla. Ahí está, miren. Observen, necesito bajar el tiempo para que ustedes vean la señal. Ahorita voy a quitar la punta, voy a ponerla y se van a dar cuenta de la señal. Esta la tenemos por 10, la tenemos muy grande en la escala. Ok. Ahí están las pulsaciones. No sé si las alcanzan a observar. Como el transformador está en baja potencia, no está en etapa de trabajo, ¿sí? Van a mirar las pulsaciones muy ligeramente perceptibles, ¿sí? Pero ahí estamos observando que el transformador está operativo, pero está operativo en modo de baja potencia, ¿ok? Está en modo de baja potencia. Cuando el transformador esté trabajando en potencia, se comprobará ya la señal plenamente cuando ya esté inducido aquí, que uno pueda observar bien la señal. Sí se batalla para ver la señal en muy baja potencia en el transformador, pero ya la estamos observando, ¿sí? Quitamos la punta, ya no hay, quitamos la punta, ya no hay señal, ¿sí? Y vamos a seguir buscando porque sí tenemos que encontrar esa señal de muy baja potencia. De muy baja potencia. Muy bien, la división la tenemos en nanosegundos. 100 nanosegundos. Un milisegundo, 10 milisegundos. Muy bien. Ahí está. En 200 milisegundos, 500 milisegundos. Vamos a ampliar un poco el voltaje. Muy bien, ahí va. De plano teníamos que bajar el tiempo a nanosegundos. Si se dan cuenta, ahí está la frecuencia en 0. ¿Sí? Vamos a aplicar nuestra señal, ¿sí? Y ahí se dan cuenta, vean cómo está trabajando el transformador en baja potencia a 32, entre 20 Hz, varía a 30, 37 Hz, una frecuencia muy baja, ¿sí? Pero ahí la tenemos. Esta es nuestra señal, miren, observen, esta es nuestra señal inducida en baja potencia del transformador, porque todavía no entra el transformador en su etapa de potencia o etapa de trabajo, ¿vale? Mira, ahí quito la punta
y ahí les va a aparecer su señal en baja potencia, prácticamente nula, porque no hay inducción electromagnética hacia el secundario. Ok, muy bien, ahí está trabajando a 250, 270, 250, varía la frecuencia en hertz, ¿sí? Y tenemos un voltaje pico de 42 milivolts, prácticamente muy bajito el voltaje y muy baja la frecuencia. Ok, porque es como le dije, es en baja potencia. Aquí no va a haber voltaje de salida hasta que no recibamos la señal del voltaje de power on de parte de la tarjeta main, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen la señal. Sí le batallé un poquito para encontrarla porque son señales muy pequeñas, ¿sí? Y pues ahí está nuestra, esta es del transformador del transformador que forma ya el voltaje de standby. Este es un voltaje ya operativo, el cual aquí ya podemos ver una señal más fácil de verse, y si se dan cuenta la frecuencia varía a 67 Hz, 150 y tantos Hz, ¿sí? En una división de, vamos a cambiar nuestra división, miren, observen, ahí tenemos la división y vamos a checar sus señales. Ahí están, miren. Esta es la señal que podemos ver en nuestro transformador. Observen, nuestro transformador que genera la señal de standby. ¿Vale? Muy bien, pues ya vimos los voltajes de salida. Acá no va a tener voltaje de salida hasta no tener el voltaje de power on. Bueno, pues nuestro video hasta aquí llega. Espero que les haya servido bastante este análisis de voltaje y señales con el osciloscopio. El osciloscopio pues es una herramienta, la verdad, que no puede faltar en un banco de trabajo, por la cuestión de que hay veces que no sabemos si el circuito oscilador está trabajando, si no está si el FET está conmutando o no, etcétera. Ahora, si el transformador está trabajando o no está trabajando. Bueno, es una herramienta muy útil, incluso pues para checar también voltajes en corriente directa, y las señales en alterna, también pues las frecuencias, ¿no? Y podemos también mirar distorsión de señales, si hay distorsión, o si la señal está pura, etcétera, ¿no? Ok, muy bien, pues hasta aquí llega nuestro video. Si el video les gustó un poco, les gustó medianamente o les gustó mucho, pues yo les agradezco que hayan visto el video hasta el final. Y si les gustó, como le dije, el video, si les aportó un poco a sus conocimientos, o les aportó medianamente, o les aportó mucho conocimiento, yo les pido que se suscriban a nuestro canal, y pronto les estaré subiendo nuevo contenido en el área de la electrónica. Muchos saludos, bendiciones para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, a ustedes y a sus familias. Hasta pronto y saludos.